El 29 de octubre de 2004 fue firmado el tratado por el que se establece una constitución para Europa. Y en esa Europa nos han metido los políticos que se alimentan de España. Geográficamente, la evidencia es aplastante. España es Europa. Y políticamente, desde que se destruyeron los términos de cristiandad para identificar a Europa, entiendo que absolutamente nada, absolutamente España no es Europa. España es Europa por la voluntad de los europeos y de los políticos europeos que detentan el poder en España. Pero, ¿y culturalmente? ¿Qué tiene en común el ser y la esencia de lo español con el ser y la esencia de lo políticamente europeo? Desde mi modesto punto de vista, la batalla de San Quintín, los tercios de Flandes, la rendición de Breda, la grande general armada, la división del imperio efectuada por el magno rey Carlos I y los Pirineos, que están en medio, nada más. Pero el asunto no es tan sencillo. Hay que determinar qué es Europa en el continente europeo y qué no es Europa. Debemos atenernos esencialmente al principio cultural que marca nuestras diferencias insalvables con Europa. Y en ese principio cultural descubrimos que nuestras semejanzas se ven plasmadas en aquellas naciones de honda raigambre romana, cristiana, católica y ortodoxa. Nosotros creemos en el hombre. Ellos, y solo ahora, porque antes tampoco, creen en el racismo. Son racistas. En España, y por razones más que justificadas, se decretó la expulsión de los judíos. Por cierto, en varios países europeos también y antes. De moros y de gitanos. Y ese hecho es injustamente calificado de racista, sin caer en la cuenta que santa española por excelencia es Santa Teresa de Jesús, de raza judía, curiosamente. Y el maestro de la hispanidad, Jesús de Nazaret, de raza judía. El mundo hispánico es integrador y libre, romano. El mundo europeo, incluido en este concepto el mundo usense, es esclavo de los vicios y de la irracionalidad, desconocedor del bien y del mal, liberal, ateo, hedonista. Lógicamente, y como nuestro gran Carlos I, una mente cultivada e hispánica no puede sentirse nunca políticamente europeo, insisto, políticamente. Con España artificialmente incrustada en la Europa política, están consiguiendo los objetivos marcados desde el siglo XVIII, que no son otros que anular la historia y la idiosincrasia de nuestra patria, anulando de un plumazo el cristianismo y la libertad, imponiendo definitivamente el espíritu de la Ilustración, y lo hacen a todos los niveles. Así, en el preámbulo del proyecto de Constitución Europea, reconocen su espíritu de la Ilustración y afirman cosas tan peregrinas como que, inspirándose en las herencias culturales, religiosas y humanistas de Europa, que alimentadas inicialmente por la civilización griega y romana, marcadas por el impulso espiritual que la han venido alentando y sigue presente en su patrimonio, y más tarde, al tanto, por las corrientes filosóficas de la Ilustración, ¿cómo se casa una cosa con otra? Bueno, por las corrientes filosóficas de la Ilustración, han implantado en la vida de la sociedad su visión del valor primordial de la persona y de sus derechos inviolables, vuelvo a poner un interrogante, e inalienables, así como del respeto del derecho. Buena definición, siendo que es absolutamente falsa.
Lo único real de semejante afirmación es lo relativo a las corrientes filosóficas de la Ilustración, cuya realidad es tan radicalmente opuesta a la historia de España y a la historia de la cristiandad. Corrientes filosóficas que, caso de no haber existido España, con su poderío militar en su momento durante los siglos XVI, XVII y XVIII, hubiese significado sin lugar a dudas la desaparición de razas enteras en América, así como la destrucción de los pocos valores que perviven en nuestro mundo. El espíritu de la Ilustración, y nunca el espíritu grecorromano, y por supuesto siempre en contra del espíritu cristiano, ha sido la constante en la actuación conocida como europea, como mínimo desde el Concilio de Trento. Ese mismo espíritu fue el que propició el exterminio del cristiano imperio austrohúngaro, el mismo que produjo la Revolución Francesa, sangrienta y terrorista, y el que propició el bolchevismo, sangriento y terrorista, con una colaboración más que decidida por parte de la masonería, en definitiva, una agencia británica, en sus versiones francesa e inglesa contra la cristiana Rusia de 1917. La instauración de la monarquía borbónica en España fue otro hito en el avance de la Ilustración, del europeísmo y del declive de lo hispánico y lo cristiano. Finalmente, en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, no es sino el siglo del fortalecimiento e instauración a nivel mundial del liberalismo, de la Ilustración, del europeísmo y un permanente debilitamiento de lo hispánico, de lo romano, de lo cristiano y de lo humanista. También afirman, en la Constitución Europea, que la Europa ahora reunida va a seguir por esta senda de civilización, progreso y prosperidad en bien de todos sus habitantes, incluidos los más frágiles y desfavorecidos. Pero habría que determinar lo que entienden por civilización, que no es precisamente la civilización que conocemos, sino una civilización donde los más bajos vicios se manifiestan como derechos inalienables y donde los valores humanos, desde el mismo derecho a la vida que ya en el derecho romano se le reconocía al nasciturus, son entendidos arbitrariamente y transmitidos no a los sujetos de derecho, sino a quienes debieran tener la obligación de preservarlos. En su artículo 1.2 afirma que la unión se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Y yo me pregunto si ese respeto a la dignidad y a los derechos humanos es continuación de la actividad que a lo largo de los siglos han desarrollado los estados europeos a lo largo y ancho del mundo, en América, en Asia, en África, en Oceanía o en Europa. Cuando los conquistadores españoles pisaron el Nuevo Mundo, escribieron a los reyes católicos diciendo: aquí todo es diferente, plantas y animales, solo los hombres son iguales a nosotros. Esa es la esencia de la hispanidad, tan contraria a la máxima europea aplicada en Norteamérica, y no hablemos de Oceanía, donde el mejor indio es el indio muerto, cuando además en Oceanía, donde a mediados del siglo XX tuvieron a bien los británicos tratar a los aborígenes fuera del punto de vista de lo zoológico. En el mismo artículo, refiriéndose a sí mismos, señalan sin rubor que en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la no discriminación, etc., un pluralismo y una tolerancia que condena al más completo de los ostracismos a toda persona que cometa la felonía de pensar por sí mismo, independiente del pensamiento único. Una tolerancia y un pluralismo
que debe estar inexorablemente circunscrito al dirigentismo obligado de los partidos políticos y de los medios de comunicación de los que dependen. Auténticos grupos de opresión de los ciudadanos que se dividen la sociedad para manipularla mejor. Justicia, igualdad y solidaridad que inexorablemente están enmarcadas en los presupuestos que ellos mismos, a espaldas de la justicia, la igualdad y la solidaridad, dictan en contra de las personas, promulgando leyes criminales que atacan directamente la vida del nasciturus, del enfermo y del anciano. Y seguiremos con los siguientes capítulos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.